Hermanos, muy buenos días. En esta mañana quiero compartirles un tema al cual he titulado el arrepentimiento que toca el corazón de Dios. Hay arrepentimiento, Señor, que no, querido hermano, perdón, hay arrepentimientos que a veces pasan por encima. Hay unos arrepentimientos que realmente tienen una raíz tan fuerte que tocan el corazón de nuestro Señor. Y en esta serie que venimos en el libro de Jueces, capítulo 10, versículo 16, hay una frase que me llama bastante la atención y por eso he titulado esta predicación de esta mañana así. La parte B del versículo dice, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Es decir, el corazón del Señor como que dice, yo no puedo ver más la aflicción que está viviendo mi pueblo. No puedo. Es decir, algo sucedió en medio de toda esta historia y de todas estas circunstancias en el cual llevó a que Dios expresara eso y dijera, no puedo cerrar mis ojos, mis oídos a la aflicción que está viviendo mi pueblo en este momento. Y hermano, voy a abordar esta predicación entonces con 2 puntos. Un arrepentimiento que toca el corazón de Dios es el arrepentimiento que reconoce que ha dejado a Dios a un lado, que ha abandonado el camino de Dios y que realiza cambios radicales, es decir. Y sobre esos 2 aspectos, hermanos, deseo en esta mañana poder compartir entonces la palabra del Señor. Ahora, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué acciones realizaron ellos para que el mismo Dios dijera que Él fue angustiado a causa de la aflicción del pueblo de Israel? Y en el versículo 10 del capítulo 10 de Jueces usted puede leer lo siguiente. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a Baales. Es decir, el pueblo reconoce su situación y llama las cosas como son. Hemos pecado. ¿Y el pecado en qué consistió? En 2 grandes cosas. Uno, que nos hemos alejado, hemos dejado, hemos abandonado, hemos soltado, hemos renunciado a Jehová. Y lo segundo, hemos servido a dioses ajenos, es decir, mi vida no es mi vida para Dios, sino que estoy sirviendo a unos ídolos. Para que ellos llegaran a decir esa frase en ese momento, queridos hermanos, entonces es porque algo sucedió. Y vamos a mirar de dónde viene esto. Es decir, ¿por qué una persona deja a Jehová y por qué una persona sirve a otros dioses o se entrega a la idolatría? No es de la noche a la mañana, es que debe existir una raíz de esto. ¿Y cuál es entonces, digamos, la raíz? Y hermano, es cuando usted abre el corazón a todo lo que viene. Cuando usted no tiene la capacidad de poner un tamiz ni de discernir las cosas. Entonces el versículo 6 nos lo muestra claramente. Vamos a leerlo, por favor. Dice así. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Volvemos otra vez lo que hemos venido estudiando durante más de 2 meses con Jueces, ¿no? Pecan, viene la ira del Señor, ellos buscan, se arrepienten y Dios envía un Salvador. Aquí el ciclo no se rompe, sino que sigue. Y en el ciclo entonces nos dice, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Es decir, ya no había vergüenza,
Ya no había temor ante la palabra del Señor. Ya no había nada que los limitara a ellos, sino que yo hago lo que quiero. Y entre ese yo hago lo que quiero, entonces dice la palabra que sirvieron a los siguientes. Por favor, mire lo numeroso que es esto. Sirvieron a los Baales y Astarot, a los cuales la misma Biblia, en Levítico 17:7, los llama como demonios. Es decir, todo lo que se sacrificara a estos dioses cananeos era sacrificado directamente a los demonios. Por lo cual entonces era un sacrificio, queridos hermanos, aunque todo lo que se haga un ídolo, detrás de un ídolo siempre va a haber un demonio. Aquí la palabra claramente estaba diciendo que esto era algo de un orden oscuro, de tinieblas, satánico en gran raíz. Entonces ellos sacrificaron a los Baales y Astarot. Sacrificaron a los dioses de Siria, los cuales eran Hadad y Rimón, y a los dioses de Sidón, que era la parte norte de los cananeos, a los dioses de Moab, que eran Balpeor y era Quemos, los cuales estudiamos la vez anterior, o que eras el Señor de mi pacto. ¿Se acuerdan ustedes en que terminó el pueblo prostituyéndose? A los dioses de los hijos de Amón, que eran de los descendientes de Lot. ¿Y sabe cuál es el nombre de ese dios de ellos? Moloc, en el cual se les entregaban los niños vivos a esta estatua de bronce, la cual tenía candela por abajo y los brazos y todo se ponía al rojo vivo, y así ponían los niños en medio de esas manos de ese demonio. Que el actual, ¿cómo se llama este Moloc? Aborto. Y los dioses de los filisteos dejaron a Jehová y no le sirvieron. En pocas palabras, Israel se abrió, se globalizó, se internacionalizó espiritualmente, abrió la puerta a todo lo que le venía, sin tener la raíz que lo único que ellos debían hacer era servir a Dios, a Jehová, al único, pues Él se los había mandado: no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Claramente Él dijo que no nos inclinaría, que no le servirían. Aún en Levítico fue Él muy claro al expresarle al pueblo que no se harían escultura alguna, ni a ellas doblegarían sus rodillas. Pero el pueblo, esa palabra como que no me llega, como no es razonable para estos tiempos modernos de Israel, donde estamos comercializando con los de Amón, como los de Moab. Y queridos hermanos, Dios es muy firme cuando nos da la orden a nosotros en Deuteronomio 7:25, que todas esas estatuas y todos esos ídolos, por ejemplo, para esta gente, ellos deberían quemarlas, destruirlas, ni aún ellos deberían codiciar ni el oro ni la plata con los cuales se adornaban ellos. Entonces, ¿cuál era la orden de un pueblo de Dios? No tener ídolos en su vida ni en su propio corazón. Es más, nosotros estamos pasando por momentos, queridos hermanos, difíciles, donde por la internacionalización que ya tenemos en las comunicaciones, fácilmente le llega a usted de todo tipo de filosofía, de todo tipo, queridos hermanos, de predicaciones, y ustedes no disciernen. A veces piensa usted, por el hecho de tener 24 horas pegado a una emisora, a un canal de televisión que dice ser cristiano, yo estoy escuchando buena palabra de Dios. Porque no hay el tamiz. Cualquiera que le diga, no, es que yo creo en Jesucristo y es un mentiroso y ladrón, pero como dijo Jesucristo,
Ese es, a ese yo le entiendo y no filtran las cosas que vienen contra él. Y hermanos, estos dioses representaban aquellos pueblos que lo habían a ellos oprimido. Eran los pueblos enemigos. Se supone que yo no amo lo que me ha hecho a mí daño. Sería ilógico que un Dios como el Dios de los cananeos, Baal y Astarot, yo me postre y adore el Dios de los enemigos que me vienen, que me oprimen y me traen daño. Sería ilógico. Sería ilógico que este pueblo en ese tiempo no se acordara que Dios levantó a Otoniel para derrotar al rey Harán, el cual estaba sustentado bajo los dioses de Siria, los cuales ellos entonces toman. Es decir, es ilógico, es ilógico. Es ilógico que ellos adoren a los dioses de moabitas y amonitas cuando ellos los hicieron vivir en cuevas, o los filisteos que los oprimieron y Dios levantó a un Sangar, a una Débora y un Otoniel para liberarlos de los cananeos. Y cada vez, hermanos, que el pueblo adora a un ídolo de una nación, esa nación se levantaba y les oprimía. ¿Y por qué? Porque la idolatría, escúcheme por favor, siempre va a traer esclavitud. Y la esclavitud va a traer idolatría. Y la idolatría, esclavitud. Y así sucesivamente se va volviendo entonces como una espiral, como un gran tornado, en el cual el área de su cobertura en la vida de un pueblo, una nación, va a ser grande, va a ser inmenso. Hermanos, yo a veces me sorprendo porque pensamos que esto de ser idólatras es porque tengo un muñeco o tengo una figura. Pero a veces hay demasiados muñequitos no físicos en la vida de una persona o en la vida de muchos. ¿Y por qué no casi en todos, hermanos? Y seamos más honestos en todos. Porque uno no puede servir a dos señores. Es decir, si usted no tiene a Dios como Dios, usted va a terminar entonces sirviendo a otro Dios. Es decir, si el corazón no es plenamente el corazón para el Señor, al último no va a quedar nada de ese corazón para Él. Usted me dirá, ¿cómo? Eso no es verdad. Déjeme darle un pequeño ejemplo, queridos hermanos. ¿Usted se acuerda de la mujer samaritana que nos habla la Biblia? ¿Cierto? Cuando todo ya se descubre y el Señor le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Está hablando de una mujer que tenía un vacío en su vida. ¿Y cuál era ese vacío? Quería tener una relación firme, ser amada, ser aceptada, ser valorada. El Señor que le dice, tu amor está aquí. Esta es la fuente en la cual jamás volverás a tener sed. Pero ¿cómo lo apagó? A través de una relación, esta no me dio, voy y busco otra relación, no me doy, y así se va y se va y se va. En pocas palabras, ¿qué era lo que había realmente en la vida de ella o en su corazón? Había un vacío, claro. Ser amada, aceptada. Ahora no estamos diciendo que esté mal usted querer ser amado o aceptado. Pero el problema es cuando eso se nos vuelve a nosotros la decisión de vida.
lo que busca nuestro corazón. Y cuando eso se da, hermanos, entonces se abre el panorama a un mundo de experiencias y dolores y tragedias. Y podríamos decir telenovelas trágicas mexicanas, como las que duraban 3 años. ¿Por qué? Porque nos vamos detrás de algo que me llene y dejo de seguir lo que Dios me habla, me muestra y me señala. Y termino amando lo que me hace daño. Y miremos la situación de la mujer samaritana. Una relación donde es maltratada y piensa uno, aprendió de la experiencia. No, otra y peor de tormentosa. Y otra y peor. Y cada vez se vuelve más difícil. Porque dejó de servir a Dios. Dejó ver, dijo, Señor, ya no te tengo en cuenta, yo voy tras lo mío, lo que me llena y me satisface. Ya no te necesito más. Entonces termino sirviendo, viviendo para ello. Termino entonces a lo último recibiendo de eso. Cuando, hermanos, dejamos a Dios, es porque nuestro corazón se abrió al engaño, se abrió a no aceptar la voluntad de Dios tal cual es. No tendrás dioses ajenos. Amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Y cuántas veces tenemos dioses como nuestra propia familia, hijos, trabajo, y vivimos para ello? Cuando menos pensamos y abrimos nuestros ojos, hermanos, se pasó la vida. Dijimos, ¿qué hicimos con el aliento que Dios nos entregó? Porque va a llegar ese momento. Ya no estoy diciendo que retire a trabajar, no, lo que estoy diciendo es cada día donde Dios te ponga, Él sea el Dios de tu vida, Él sea y nada se le robe a usted ese corazón. Ese corazón pertenece a Dios. Cuando vengan los enemigos, hermanos, tú tengas la capacidad de discernir, de decir, no, usted no tiene lugar, usted no tiene sitio aquí. Porque cuando nosotros dejamos a Dios, vienen unas consecuencias muy trágicas. Y miremos lo que sigue, versículo 8. A los cuales oprimieron. Vamos a contar lo que sucede. 1, fueron oprimidos, ¿cierto? 2, quebrantados los hijos de Israel por 18 años. Entonces imagínense el tiempo, ¿no? Un buen tiempo. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galat. Tierra del amorreo. Vamos a dejar ese tierra del amorreo como 3. Tierra del amorreo como 3. Y los hijos de Amón pasaron al otro del Jordán para hacer también guerra contra Judá, Benjamín y la casa de Efraín. Benjamín, Judá y casa de Efraín, vamos a tomarlo como 4. Y fue afligido Israel 5 en gran manera. 5 aspectos que nos muestran la consecuencia de una persona que deja a Dios y pone un ídolo en su corazón. A través de lo que vivió este pueblo, queridos hermanos. ¿Y cómo llega esto? El versículo 7 nos lo dice. Y se encendió la ira de Jehová, los cuales los entregó. Una de las versiones dice, los cuales los vendió. Cuando usted vende algo, le pertenece al otro dueño. Si yo le vendo, por ejemplo, un carro a X persona,
y ese le da por cambiarle los rines del carro, yo no puedo decirle, ¿por qué le cambió los rines al carro? No, es mi carro. Entonces, la ira del Señor, ¿qué conllevó? Ah, bueno, entonces, si eso es lo que ustedes quieren, yo los dejo para que ustedes sean manejados por sus ídolos. Que hagan sus ídolos lo que quieran con usted. ¿Y qué trae un ídolo a una persona, hermanos? Opresión. Ya lo leímos. ¿Qué trae? Quebrantamiento. ¿Qué trae, queridos hermanos, también? Que la tierra que es suya se vuelve la tierra del amorreo. Se lo voy a ampliar un poco más adelante. ¿Qué trae usted? Que los que podían hacer frente ya no hagan. Judá, Benjamín y Efraín. ¿Qué trae? También que fueran afligidos. Es decir, el pueblo comenzó a sentirse agraviado, mayugado. Eso significa opresión. Las situaciones comienzan a venirse a la persona y siente que no tiene escapatoria. Cada vez se siente más abrumado. El quebrantado es aquella persona que ha sido destrozada, despedazada, que siente que está en partecitas, que su integridad ya no está. Los que su tierra, que era la tierra de Galaad, ahora la Biblia lo llama la tierra del amorreo. Es decir, ya no había diferencia entre lo que era esa tierra cuando estaba en manos del pueblo de Dios a cuando no está en manos del pueblo de Dios. Significancia para nuestros tiempos. Cuando usted es un cristiano, como dice por ahí una película, la de La Secreta, que no se sabe que es cristiano porque es igualito al que está en el mundo. ¿Qué conllevó esto? Que fueran lo mismo. Decir amorreo que decir un alguien de Galá, eso es lo mismo. Porque este sirve a tal Dios, yo también lo sirvo a tal Dios. Este conoce de Jehová, yo también, hasta de pronto el amorreo dirá, sí, yo también, dentro de todos mis dioses, pues tengo también a Jehová. Pero no hay esa diferencia marcada de que cuando lo vean puedan decir, este es un hijo de Dios, este tiene a Dios allá, este tiene algo diferente, hay una gracia en medio de esa vida, hay una gloria de Dios que sustenta ese hogar y esa familia. Pero cuando usted abre la puerta, hermano, y desecha, entonces Dios nos vende, Dios los entrega, vivan esas cosas. Y tristemente le está hablando a un pueblo que conoce la palabra de Dios. Un pueblo que tenía el arca de Dios en medio de sus vidas. Un pueblo que conocía del tabernáculo. No está hablando de cualquiera que solamente reconociese una historia o una filosofía. Entonces, el enemigo sigue creciendo en medio de las vidas y esa oscuridad se sigue volviendo cada vez más espesa. Entonces, los que podían hacerle frente, queridos hermanos, como era Judá, el león, Benjamín y la casa de Efraín, guerreros fuertes, que usted los puede leer capítulo anterior, se derrotaban, ya no tenían las fuerzas para hacer frente a los enemigos. Es más, déjeme decirle, en la parte oriental está Galaad. Y los enemigos arrancaron allá y conquistaron. ¿Y qué dijeron? Crucemos el Jordán y vamos por Judá, por Efraín y por Benjamín. Es decir, el enemigo es atrevido, hermanos. Usted le abre una pequeña puertica, se la va a tomar usted toda la casa. Usted le abre a través de un pequeño deseo, se le toma el corazón. Se le vuelve rey de su mente y de su destino, porque si va a tener los pensamientos controlados, lo va a hacer. ¿Y qué hace? Debilita entonces al pueblo de Dios. Lo debilita.
Y termina lo último en aflicción, estar en angustia y en apuros. Y muchas veces eso sucede en nuestras propias vidas, queridos hermanos, cuando usted y yo dejamos a Dios. Y usted dirá, pastor, pero es que yo no voy a Buga, ni voy a el de Bogotá, Monserrate, yo no hago tal cosa. No, hermanos, muchas veces los ídolos ahora son más sutiles, pero no significa que no sean igualmente poderosos. La música. ¿Cuánto la música no puede ser para uno un ídolo, hermanos? No arrastra muy fuerte. Nosotros somos hechos. Nuestra vida tiene música, hermano. Nuestro corazón tiene un ritmo. Vaya cuando ese ritmo no funciona bien, ¿cómo se pone usted? ¿Me hago entender? Es más, cuando uno lee Narnia, libro 1 de Narnia, y se narra la creación de Narnia, me encanta como el escritor C.S. Lewis habla de que el león que usted ve en la película cantaba y de esa manera se creaba Narnia. Es decir, la creación misma tiene vida, tiene música. Somos rítmicos, pero no todo, como dice la Biblia, me conviene. Y vaya, dígale a un muchacho, ese reggaetón que usted escucha es un reggaetón oscuro, malvado, laxívico, pornográfico. No, es que son santurrones, que es que la juventud hay que vivirla. Dígale a una persona, vean esos esos Johnny Barrera, Johnny, o Rivera, eso, por ahí es. Hay hermanas que lo corrigen a uno. Usted dice, no. Yo le digo, ¿usted es capaz de vivir sin eso? Una cosa es que usted diga, sí, claro, no. ¿Usted es capaz? ¿Usted es capaz de sacrificar uno de esos, de sacrificar los ídolos que a veces tenemos en nuestro corazón? Uno puede ser el trabajo, otro puede ser el ídolo de la obstinación, la falta de perdón. Otro ídolo puede ser el orgullo. Y ese orgullo no me permite a mí, por ejemplo, expresar o entregar o dar. Y nos volvemos, hermanos, también adoradores universales, porque ya no tienen nombre de Moloch, ni Balcebú, ni dirán, uy, ¿qué tal, pastor? Pero la palabra dice que si usted llama fatuo a un hermano, ya usted es digno de condenación. Por eso, si usted y yo, queridos hermanos, nos salimos del camino del Señor y lo dejamos, vamos a cosechar, como el mismo Romano nos habla, que el hombre dejó de ser agradecido a Dios y fue entonces y adoraron al hombre, a los animales. Y allí la palabra claramente dice, y los entregó. Dios los entregó. En pocas palabras, la idolatría trae como juicio idolatría. Cada vez. Eso es como un suelo cenagoso, como arena movediza. Entre más se mueve, más se hunde. Hay un Dios ahora muy actual, Mamón, que es el Dios dinero. ¿Qué hace el Señor cuando entrega a alguien que ama el dinero? ¿Qué dice? Pues si el dinero usted lo ama, que entonces el dinero esté en su vida.
Y usted comienza a ser controlado por el dinero, vive por el dinero, lo que quiere alcanzar es dinero y nunca es bastante, quiere más, más, más y más y más y más. Si es el sexo lo mismo, más, no está satisfecho y quiere más, más, más. Si es, querido hermano, la falta de perdón, entonces va a encontrar argumentos y argumentos y argumentos y argumentos y argumentos para no perdonar. ¿Me comprenden? Cuando usted y yo no entregamos realmente el señorío de nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo, tenemos allí un muñequito. Tenemos un ídolo en el cual nos está controlando y el cual debemos nosotros, queridos hermanos, quitar. Por eso ellos le dicen al Señor en el versículo 10, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a Baales. Y uno diría, uy Señor, qué bendición, porque la palabra dice que el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa se aparta y alcanza misericordia. David se arrepintió. Pedro le dijo a nuestro Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. El pródigo dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, cuando regresa a la casa del Padre. Es decir, en la confesión, hermanos, es importante, por eso el arrepentimiento es necesario, pero un arrepentimiento genuino. Porque a veces nos arrepentimos por las consecuencias que estamos viviendo, no por el dolor del pecado en sí mismo. Es como el borracho que se arrepiente por el guayabo, pero no por haber herido licor desbordadamente. Y a veces somos así, hermanos. Por eso la respuesta del Señor me llama la atención. Porque allí viene y le dice a ellos en el versículo 11. ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Ojo con esa palabra. Esas palabras deben sacudirlo. Usted se imagina al pueblo escogido de Dios, el pueblo que ha sido libertado por Dios, cuando ya se levanta el Señor y le dice, ¿saben qué? Yo no más los voy a librar. Es sacudida. Yo le pregunto a usted, ¿cómo se sentiría hoy? ¿Y qué pensaría hoy si Dios le dijera claramente, la sangre de Jesús no te va a seguir limpiando más? ¿Qué haría usted? ¿Qué pensaría, mi hermano? ¿En serio? ¿Qué pensaría usted si nos dijera Dios eso? La sangre de mi hijo no va a limpiarte más de ahora en adelante. Yo creo que tendríamos que decir, apaguemos y vámonos, porque ya no hay más. Ya no hay más. Y el Señor estaba diciéndole, en la justicia de Él, ustedes me dejaron, yo ya no tengo nada más que ver con ustedes. Y mire lo que sigue hablando. 14. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Vayan, clamen a lo que tú has amado.
Mira si ese orgullo te va a dar a ti la libertad y el gozo. Mira si esa relación fraudulenta te va a bendecir y va a salvar tu alma y tu vida. Mira si el amor al dinero te va a bendecir tu hogar y tu familia. Vaya y clame a ellos. Búsquelos a ellos porque no te voy a librar más. Creo que el sacudón, hermanos, fue tremendo. Aunque sabemos, hermano, que Él jamás nos abandonará y nos dejará, estamos en una dispensación totalmente diferente a cuando se dio esta historia. Pero eso no significa que podamos tomar la gracia de nuestro Señor Jesucristo tan a la ligera, hermanos, como que abro una puerta y hoy me sirve, cierro la puerta cuando no me sirve. Lo que yo quiero que usted observe aquí es el amor de un esposo por su esposa. Tú me has abandonado, tú me has dejado. Y ahora vienes a mí cuando me has desconocido por tanto tiempo, cuando me has dado la espalda. Ve donde tus esposos y que ellos entonces te libren. Creo que no sería algo injusto responder de esa manera. Pero el Señor quería sacar algo más del corazón de este pueblo y ver qué hay ante una reacción como esa. A veces cuando Dios no nos da la respuesta que nosotros queremos. Usted puede mirar que en el versículo entonces 15 dijeron ellos lo siguiente: hemos pecado. Vuelven y reconocen. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Es decir, ellos ya que querían a Dios en sus vidas. Más, queridos hermanos, que la bendición de tener a Dios o la bendición que Dios les pudiera dar. Porque muchos, ¿quién no quiere un Dios que es generoso, rico y benevolente? Pero cuando Dios de pronto cierra su mano, ¿qué? Ellos se dieron cuenta, no, hemos pecado. Y te queremos a ti, no importa lo que hagas. Yo te pregunto, ¿tú tienes un arrepentimiento, querido hermano, de ese nivel? Por eso, como segundo punto, tomo los cambios radicales de ese arrepentimiento que toca el corazón de Dios, que son los que tienen cambios radicales. ¿Y cuáles son esos cambios radicales? Es cambiar nuestra perspectiva de la relación con Dios. Señor, me interesa más tú que tu bendición. Pero ¿cuántos no van detrás de Dios o se arrepienten simplemente para que Dios les quite los problemas que tienen? No tanto porque quieran a Dios en sus propias vidas. ¿Cuántos, hermanos, ustedes no conocen que comenzaron con Dios estando supremamente mal y apenas Dios los sacó porque Él es fiel del hoyo profundo, se volvieron atrás? Y no van a poder decir el día de mañana que Dios no tuvo misericordia y no hubo favor en sus vidas. No sé qué van a hacer el día que estén delante del trono del Señor. Señor, te queremos a ti, pase lo que pase. Pase lo que pase. Pero ahora, Señor,
Te acepto como mi Dios si tú me prosperas. Eso es lo que usted ve ahora. No, mejor dicho, el Señor se ganó el premio mayor. Le faltaba a esa persona para que el reino fuera completo. Cuando usted, hermano, condiciona a Dios, muestra lo que hay en su corazón. Un ejemplo. Señor, yo te seguiré si tú me prosperas. Ahí muestra claramente que es lo primero que hay en el corazón de esa persona, la prosperidad, y después sigue Dios. Señor, yo te reconozco si me quitas este problema. Entonces, ¿cuál era lo primero en la vida de esa persona? El problema y no Dios. Y Dios se cansa, hermanos. En términos, utilizamos humanos, Él es Dios, ¿no? Sino de nuestra obstinación y nuestra dureza de corazón. Él se cansa. La palabra dice que no contenderá con el hombre por siempre. Por lo cual los dejo. Y déjeme decirle, alguien que ha sido cortados las ligaduras que lo sostienen de Dios, ya no hay vuelta atrás. Sinceramente ya no existe. Es como cuando usted, hermano, está en una falda y arranca a correr. Ya no lo para nadie. No lo para nadie. Lo único que lo podría usted parar es si tiene usted una cuerda que ¡pum! Se sacudió, pero ahí quedó. El resto, si esa cuerda de la protección de Dios y la misericordia es cortada, hacia el fondo se va. No hay. Por eso los cambios radicales deben de existir, hermanos. Amamos a Dios independientemente si tú me das X, Y o Z. Es decir, te quiero a ti como mi Dios, como el Dios eterno. No porque tengo un carro, una casa, una beca, que las demás cosas, hermanos, vendrán por añadiduras. Pero es Él la centralidad. Por eso ese cambio radical tiene que ir también acompañado de una reforma en nuestras vidas. Lea, por favor, el versículo 16 conmigo. Dice así: y quitaron entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Hermanos, esos hombres y estas mujeres se acercaron a Dios realmente con un corazón contrito, humillado, como el publicano: Señor, no soy digno. No como los 9 leprosos, de los cuales los 9 eran judíos y no fueron a agradecer a Dios. Y el único que se devolvió al Samario para los 10 leprosos, el cual, por ser samario, él comprendía que no tenía ese derecho que tendría un judío. Pero él vino y adoró, y el Señor dijo: solamente 10 fueron limpiados y solamente uno, un samaritano, volvió y agradeció a Dios. Tu fe te ha salvado. Hermanos, cuando usted y yo realmente venimos de corazón y tenemos dolor por el pecado, no por las consecuencias del pecado, sino por haber fallado a Dios, por haber hecho lo incorrecto, por haber menospreciado. Cuando ese es el dolor realmente que toca nuestras vidas, y no, Señor, fue porque me sucedió esto, se me cerró esta puerta, ay, Señor, mire, ay, no tengo con qué comercar, ay, Señor, mire, estoy muy enfermo, sino por el dolor de que yo herí el corazón de Dios, no por la herida que causa el pecado en mí. Hermanos, vamos
nosotros aferrarnos realmente a Él. Y ese arrepentimiento sí toca ese corazón. Porque lo queremos a Él genuinamente, verdaderamente abrazarlo. Pero un arrepentimiento, hermanos, sin reformas, sin acciones, no es nada. Porque usted va a ver a muchos que lloran, hermanos, pero siguen su vida igual, similar, sin cambios, sin transformaciones. La palabra claramente nos dice que ellos quitaron entre sí desde lo más recóndito de sus hogares. ¿Por qué? ¿Qué sucedía en esa época? Cogían y destruían los templos y dañaban las estatuas, pero tenían los muñequitos en sus casas. Ahora todo dice que de sí dentro de lo más recóndito que tomaron la decisión ellos, quitarlos, sacarlos de sus vidas. Y usted, hermano, no va a poder luego servir a Dios como dice ahí, si usted tiene muñequitos en su corazón y en su vida. Usted no lo va a poder hacer. Más, eso le va a impedir que usted viva para Dios. Usted o sirve a Dios o está sirviendo a algo que no es. Ellos se dieron cuenta, mi vida, nuestra vida se ha pasado, Señor. Hemos 18 años viviendo esto. ¿Por qué? Porque hemos servido a unos baales, a unos dioses, hemos sido idólatras en nuestras vidas y hemos dejado a un lado el vivir para ti. El vivir para ti. Y no estoy diciendo, hermano, que usted se salga de trabajar. Yo estoy diciéndoles, usted donde trabaja, usted vive para Dios. Donde usted está, usted vive para Dios. Y si, hermano, usted está viviendo momentos difíciles, ruegue a Dios que haga lo sobrenatural sobre su vida y dígale, Señor, yo nací para servirte, para vivir para ti, donde tú me tengas, Señor. Yo donde estoy, Señor, te serviré, hablaré de ti, te amaré, me comportaré, no como un amorreo, sino como un descendiente de fe. Que mi vida valga la pena. Hermanos, algún día usted y yo nos vamos a ir sobre esta tierra. Triste cuando volteamos a mirar atrás y dijimos, ¿qué hicimos con el soplo de vida que Dios nos regaló? ¿Qué hicimos con este tiempo? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos para lo que es eterno y perdurable? ¿Qué hicimos? ¿Qué trabajamos? ¿Qué desarrollamos? Hermanos, y si no hay reformas en nuestras vidas, si no hay decisiones radicales en nuestra vida, nuestro arrepentimiento entonces fue un arrepentimiento en vano. Que por misericordia Dios hace cosas, porque es misericordioso, se llama Padre de misericordia, dice la palabra. Pero hermanos, no trasciende nuestras vidas cuando nuestro arrepentimiento no trae reformas. Cuando no quitamos ídolos, cuando no quitamos actitudes que han cerrado el poder servir a Dios y servir a otros. Un ejemplo, la pereza, la falta de intencionalidad del estudio de la palabra, la incredulidad, la desconfianza en Dios.
Todo eso trae sus consecuencias, porque entonces va a ser una vida que no fructifica. ¿Por qué? Porque hubo ídolos en ese corazón. Y esa herramienta no se dejó usar como debió haber sido usada. Y nos iremos de esta tierra. Piénselo bien. No vamos a ser justificados por nuestras obras, hermanos, jamás. Somos salvos por la sangre de Jesús. Pero vamos a estar delante de aquel que lo entregó todo por nosotros y nosotros ni siquiera, hermanos, veláis conmigo ni siquiera una hora. Esdras tomó decisiones radicales, sí, en su época salieron de las relaciones ilegítimas. Nehemías tomó reacciones radicales y él cerró el día domingo las puertas de Jerusalén porque se habían vuelto los días de comercio y la gente dejó de servir a Dios. Usted tiene que tomar decisiones radicales y ojalá hoy usted se mire y diga, ¿qué decisión radical debo tomar, Señor, en arrepentimiento genuino? Porque nada me sirve, hermanos, usted y yo estirar mucho moco, pero seguir nuestra vida igual. Y déjeme decirle, yo creo que cada uno de nosotros, con muchos mocos en la nariz, no nos vemos agradables. Dios quiere vernos transformados. Pasar, hermanos, del dolor genuino por nuestro pecado a decisiones radicales. Por eso el arrepentimiento que nos invita la palabra es efectivo, porque toca el corazón de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, ¿cierto? Y hacemos mentirosos a Dios. Pero si pecamos, ¿qué dice la palabra? Y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y eso es lo que Dios hace. La promesa está dada: si mi pueblo se humillare y nosotros buscáramos su rostro, Él es fiel y justo para perdonarnos y sanar la tierra. Él lo hará, hermanos. Él lo hará. Dios no voltea su mirada a un corazón arrepentido. David claramente nos lo dejó escrito: un corazón contrito y humillado, jamás tú desprecias. Ahora, entonces, ¿qué sucede? Ya entiende usted por qué el versículo con que arranqué la lectura. Y él fue angustiado a causa de la aflicción ¿de qué? De Israel. ¿Cuál aflicción? ¿De la opresión? No. ¿Cuál? Del dolor, del arrepentimiento, de un corazón que reconoce. Y cuando usted lo hace, hermanos, se prepara un territorio. Lea conmigo el 17 y 18, dice así. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galad. Estamos hablando de los enemigos. Y se juntaron asimismo los hijos de Israel, acamparon en Mizpa. Y los príncipes del pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo. Ahora usted y yo tenemos un libertador. Nosotros no estamos con la pregunta ¿quién será? Nosotros sabemos quién fue y qué hizo y en dónde está. Hermanos, nos prepara un territorio para la libertad, para una mayor plenitud de Dios en nuestras vidas. Dios quiere, hermanos, quiere todo de nosotros. Dios no se conforma con unas migajitas, hermanos.
Dios nos quiere totalmente, como totalmente se entregó su Hijo por nuestras vidas. Mirémonos, por favor, ¿qué hay en nuestros corazones? ¿Qué ídolos debemos quitar allí en medio? Porque a veces los tenemos sin darnos cuenta. No son las figuritas, hermanas, y las estampitas. Ellos han mutado, pero siguen siendo igualmente de peligrosos. ¿Cuántos hermanos cristianos no están viviendo en opresión? Se preguntarán por qué. ¿Cuántos no han sido despedazados, destrozados, afligidos, sin fuerza se sienten? Algunas veces son pruebas que Dios nos envía, pero otras veces son a causa de puertas que hemos abierto, que necesitamos realmente arrepentirnos con dolor genuino y quitar los ídolos y vivir para Dios. Vivir para Dios. Cada día vivir para Él. Amén. Vamos a orar. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Señor. Ayúdanos, porque solamente eso lo puede dar el Espíritu Santo. Que en nuestro corazón esté ese querer como hacer, Señor. Cada día tu santa voluntad. Por favor, quita las vendas y ayúdanos, Señor, a arrepentirnos genuinamente, Señor, porque eso se da y de seguro vamos a ser libres, Señor. No podemos, Señor, decir otra cosa. Mira, Señor, las intenciones de nuestros corazones y endereza, Señor, la senda hacia el camino. Muéstranos, Señor, ese seguir adelante. Ayúdanos, Señor, iluminando, Señor, nuestras sendas y nuestros caminos, y te ruego, Señor, muestra lo profundo de nuestro corazón y que comencemos, Señor, cada día a poner en un orden de Dios nuestras vidas, nuestros hogares, nuestro trabajo, Señor, y que podamos, Señor, sacar lo que hemos abrigado tanto y nos ha robado, Señor, la fuerza, nos ha robado, Señor, la identidad y nos ha hecho, Señor, diferentes y ajenos, Señor, a ti. Yo te ruego, Señor, que tú extiendas hoy, Padre,
de una manera soberana y maravillosa. Tu presencia en medio de los corazones de todos nosotros. Y aquellos padres que están viviendo un tiempo así, que dicen que están oprimidos, quebrantados y afligidos, Señor. Yo te ruego, Señor, oh, levántate en medio de este momento. Si hemos tenido, Señor, otros amores y otro corazón, Padre, te pedimos perdón, porque nosotros te pertenecemos a ti, al único santo y Dios verdadero. A ti te pertenecemos. Pertenecemos al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pertenecemos al Hijo de Dios, que en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados, ha comprado nuestras vidas por precio de sangre. Creemos en Él, en nuestro Señor, y creemos en la promesa del regalo de Dios en nuestras vidas, en el cual, Señor, somos el templo de tu Espíritu. Oh Señor, ayúdanos a ser administradores de lo tuyo. Padre, el pueblo quitó los ídolos. No esperó que tú lo derrumbaras. Ayúdanos a ser valientes y esforzados para quitar los ídolos que nos toca y nos corresponde a nosotros, Señor. Asumir esa responsabilidad, Señor, de cortar, de quitar en nuestras vidas, de sacar de nuestros corazones. Tú nos das la fuerza, nos das la capacidad, nos das toda la integridad de tu palabra, nos da la presencia de tu Espíritu Santo, nos da el perdón de pecados en la sangre de Jesús. Tenemos todo para quitar, Señor, los ídolos. Ayúdanos, Señor, a hacer eso. Hombres que así como levantan un altar a Dios, vamos a ser hombres que derribamos altares ajenos. Y así, Padre, te ruego, si somos llamados por Dios, sabemos que debemos luchar con tantas cosas que nos rodean. El ataque al pueblo de Israel vino del norte, del oriente, del occidente y del sur. Fueron cercados por todas estas filosofías paganas. Ayúdanos, Señor, que nuestro escudo sea tú. Y que tu presencia, Señor, sea en medio de nuestros corazones.